Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. ¿Qué creen? Les tengo una súper buena noticia para toda esa gente que nos estuvo escribiendo, ¿no? A lo largo de, pues, a lo mejor fueron 2 semanas, pero se sintieron como meses gélidos. Hoy sí vino Claudio, vino Claudio. Se logró. Claudio Martínez. Es mira, para que me valores. Se barajaron un par de teorías de tu desaparición de este programa. Había quienes decían que estabas en el SAT y que pasaste una semana en el SAT. ¿Qué tan cierto es que pasaste una semana sin salir del SAT? Esa es una. He tenido periodos largos en el SAT, pero nunca he llegado a una semana. Récord, ¿no? Bueno, y la otra que se barajaba en redes sociales, yo vi unos memes y todo, de que tenías malaria. ¿Eso es cierto? No. ¿Apócrifo también? También apócrifo. Dámete esta época de la desinformación. Exacto, no crean todo lo que ven en redes. Oye, ni todo lo que diga Cota. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué? O sea, ¿qué mejor que venir al masaje cerebral? ¿No? Yo no tengo nada mejor, ¿no? Nada mejor que hacer que venir. Mira, me encantaría decir lo mismo, pero estaría mintiendo. No, la realidad es que, damita caballero, allá afuera, estoy en cambio de chambas. Acabo de terminar de estar en la dirección de código y estoy ahora trabajando en un programa que saldrá eventualmente, del cual todavía no puedo dar mucha información. Genial. Pero, pues los tiempos de la televisión son inescrutables. O sea, ahí diste una pista, regalaste una pista. No hay manera de saber, porque no depende de una persona, claro, ¿sabes? O sea, los horarios de lo que sea. De foto, de grabación, de piloto, de escritura, de juntas. Es una cosa bien complicada. Entonces, las últimas 2 salidas del masaje cerebral, estuve aquí y estuve muy cerca de no estar en esta otra vez. Pero hice lo imposible por mover todo para que yo tuviera la posibilidad de estar una vez más aquí con ustedes. Y mientras tanto, lo que creo que vamos a empezar a hacer, si esto va a ser rutinario, es clonar tu voz, ¿no? O sea, podemos clonar tu voz. Ya hay inteligencia artificial para que diga... Mira, que Gaby platique y que suene a ti. Lo que pasa es que no sé si la inteligencia artificial suene a mi estupidez natural, ¿no? Y eso es importante. Oye, bueno, aprovechando que, bueno, no tuviste malaria, pero solo me gustaría saber algo que creo que nunca te he preguntado, porque no es una pregunta que uno haga, ¿no? Es como estas cosas que siempre decimos en masaje cerebral. Es una rara pregunta para la fila de un baño, pero ¿qué enfermedades transmitidas por mosquitos has tenido? Yo no tengo registro de haber tenido alguna. ¿No? ¿Dengue? No. ¿Zika? No. ¿Chikungunya? Chikungunya tampoco. Oye, yo creo que... he tenido mucha comezón por rascarme los piquetes de mosquito. O mi sistema inmune es peor que el tuyo, o tú no sales de la Ciudad de México. No, porque yo he tenido chikungunya, he tenido dengue, malaria todavía no, por suerte, pero no quito el dedo del renglón de que algún día... Pero es que tú eres biólogo y vas a campo y haces cosas así de... Todo. Eres como el Jackass de la gente que hace ciencia, ¿no? Me han dicho cosas peores. Me siento más como Anthony Bourdain de la ciencia mexicana. Pero... Qué bueno. Una cosa es cómo te veas tú. Oye, pero bueno, obviamente esto espero que les esté dando ya el hint. Si no vieron el flyer, ¿verdad? Que este programa va a ir de malaria y paludismo. Y decía yo que era un episodio que tenías un poco en deuda porque es algo muy, muy, muy relevante. Y claro, yo no tenía el testimonio, pero ya tenemos quien sí, ¿no? Para nuestra serie de Hipocondria, ya bióloga también, no lo dices por eso, dio paso adelante y dijo, yo me pongo el overol, ¿no? Las botas de goma y les llevo a conocer pues lo que es tener malaria. Entonces, ¿quién nos acompaña? ¿Quién? Hoy está con nosotros Alejandra Valero Méndez, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora por la Universidad de St. Andrews en Escocia y egresada del 10º Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Su especialidad es la conducta animal de primates, peces y aves.
en particular la evolución de la conducta sexual y la cognición. Ha publicado artículos científicos e impartido clases de ecología de la conducta y evolución. Actualmente, además, dedica gran parte de su tiempo a trabajar como autora, editora y revisora técnica de libros de texto para nivel primaria, secundaria y bachillerato. Alejandra, bienvenida al Masaje Cerebral. Ay, muchas gracias, Claudio y Andrés. Me encanta poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes mi historia de la dolencia, de la malaria. ¿Si es tan malo como lo pintan? Uf, es así como... O es peor. No se lo deseo a nadie. De veras, así, o sea, Ni con eso. Solo 3 palabras. Solo no a se lo Trump deseo. y a Elon Musk. Ni siquiera, no, es que sí, fue terrible. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar nomás por poner aquí una cosa que yo aprendí a través del intercambio que hemos tenido estos días y que está bueno compartir de una vez, que es que paludismo y malaria son lo mismo. Sí. Es curioso porque en Latinoamérica, ¿no? En el contexto, digamos, de este lado continental, solemos llamarle paludismo y yo siempre pensé que eran diferentes, pero no. Son lo mismo. Sí. Lo que pasa es que la palabra malaria viene es italiano para designar el mal aire. Ándale, malaria. Mal aire. La gente pensaba que la malaria se contraía al respirar cerca de una charca maloliente, ¿no? Que con eso ya te enfermabas de esa fiebre terrible, ¿no? Esa fiebre periódica. Entonces se usó esa palabra en italiano. Paludismo es una palabra que tiene una raíz latina, palus o paludis, que significa charca maloliente o agua estancada. Pantano, palustre, wow. paludis, palus, ajá. Entonces, esa era la creencia. Claro. O sea, realmente cuando la gente todavía no sabía que existían microbios, parásitos, todas estas cosas, pensaban que nos enfermábamos por ingerir algo o por respirar algo que estaba Claro, las miasmas, ¿no? Exacto. Es la teoría de los miasmas que si no me acuerdo mal, como que pues dominó desde la, digamos, era antigua hasta el siglo XIX. Exacto. Se pensaba que eso era como los vapores de materia orgánica en descomposición, ¿no? Eso era lo que te enfermaba. Eso era lo que te enfermaba. Fíjate qué cambio de pues, total de paradigma entre Pasteur, ¿no? Y otros experimentos que demostraron que no había generación espontánea también, ¿no? Y de los miasmas. Pero bueno, buenísimo. Entonces, bueno, ahí está desde entonces paludismo, malaria. Exacto. Y ahora tú dime una cosa. Sí, es cierto que fue por ser bióloga que te dio a ti. Sí, lo que pasa es que hace muchos años, pues hice mi doctorado trabajando en Yucatán, en la selva de Yucatán, estudiando monos araña. Entonces yo me iba a la selva, me pasaba 10 horas ahí en la selva, siguiendo a los monos, tomando datos como con un GPS, por dónde van, por dónde se mueven, etcétera, tomando notas. Tú sabes, el trabajo de campo de biólogo. Y pues al estar en la selva, uno está expuesto a un montón de otros animales, a un montón de pues mosquitos, por ejemplo, otro tipo de insectos, he sido picoteada por avispas, por mosquitos, por estas cosas, ¿cómo se llaman los chiquititos? Pinolillos. Pinolillos, ese es otro. ¿Qué es un pinolillo? Hijos. Es el que se le pone al café de olla, ¿no? Son ácaros que además transgreden cualquier tipo de barrera que te pongas de ropa y doble, triple calcetín. Y son chiquitos, son como puntitos. Y sobre todo las piernas, ¿no? Te infestan. Pero te infestan. Y a veces no te das cuenta en el momento, porque pues no, cuando... No te das cuenta. Cuando te das cuenta tienes así una infestación así de ronchas por todos lados. Además... En las ingles. Les gusta donde está más calientito. ¿En serio? Axilas, ingles. La cintura, sí. La espalda. No. Las ingles, las zonas que es riquísimo rascarse, ¿no? Todo el tiempo. Exacto. Y nada también, incómodo. También chupan sangre como los mosquitos. Y también te pueden transmitir muchas enfermedades. Claro. Sí, o sea, primos de las garrapatas, arácnidos y bueno, pues todos los vectores invertebrados. Exactamente. ¿No? Una razón más para no ir al campo. Para no salir de Cuapa. Historias de terror. Exacto. Para Claudio Martínez. Exacto. Oye, entonces a ti fue en Yucatán. En Yucatán. ¿No? Estudiando a los monos araña, siguiendo los monos araña.
Pero se tarda en incubar, ¿cierto? Sí, claro. Como todas las enfermedades que son provocadas por un parásito, el parásito para que pueda desarrollarse requiere de un tiempito de incubación. Entonces, yo la adquirí en Yucatán, sin embargo, nunca me enfermé en Yucatán. Ya, claro. Me enfermé casi un año después, cuando ya estaba en Escocia. Y entonces luego, claro, no sospechas. Bueno, antes de irnos y como Claudio no ha estado viniendo, creo que es importante abrir y volver, ¿no?, a nuestros usos y costumbres de este masaje cerebral. Te voy a dar un dato y luego te voy a hacer una pregunta. Okay. Ustedes allá afuera también. Se sabe, ¿no? Se sabe que la malaria es la mayor causa de muerte a nivel histórico de humanos. O sea, es en la causa, digamos, la causa singular que más humanos ha matado a lo largo de la historia. Estamos hablando de Homo sapiens. Ajá. ¿Cuántos humanos crees que ha matado la malaria? Si les dijera a ustedes allá afuera, que más o menos a la mitad de la humanidad. Piénsenle, nos vamos y venimos @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral, no le cambien. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral y antes del corte, Andrés Cota hizo la pregunta de que dio el dato de que aproximadamente la mitad de la población que haya existido humana en la historia del planeta. Sí. O sea, ¿cómo? No, espérate. Porque hay registros que es imposible. No, bueno, pero haces un cálculo, es potencial, ¿no? O sea, población potencial, tomas en cuenta una media de nacimientos y más o menos. O sea, porque además parámetro. Lo que me pusiste a hacer de entrada es calcular cuánta gente ha estado viva en el planeta. Y yo no sé, pensando que ahorita hay cerca de 8,000 millones de personas habitando, y es el momento más alto de población en la historia del planeta. Y estamos hablando de unos, ¿qué? Como 8,000 años de registro. Aunque usted no lo crea, esto se ha dado a la labor de ser calculado por matemáticos serios, ¿no? En diversas ocasiones. Entonces no crean que solo estamos inventando, pero vamos a especular. O sea, 8,000 millones hay ahorita y fácil la pregunta. Y eso va bajando. ¿Qué hay más? Te echas para atrás. ¿Vivos o muertos? Muertos, obviamente. Es un planeta, es un panteón, o sea. Y piensa que el Homo sapiens, give or take, ¿no? Son 400,000 años, ¿no?, de historia. Y buena parte de esa historia evolutiva éramos muy poquita gente, la verdad. Pero bueno, ya son 400,000 años, ¿no? Voy a decir 100,000 millones. ¿Qué? No sé, ¿estás viendo mis apuntes? ¿Qué? ¿No? ¿Estás viendo mis apuntes? Yo quiero tener aquí que da fe y legalidad. ¿Es posible leer lo que hay ahí en el ¿verdad que no? Como buen biólogo es letra de doctor, de médico. Así. Es ilegible lo que está ahí. Es un jeroglífico. ¿Son más? ¿Son menos? Casi le pegas, o sea, son 109,000. 109,000 millones, o sea, 109,000 millones, ¿no? 109,000 millones históricos y le sumas los 8,000 de ahorita, entonces 117,000, ¿no? Ajá. En total. Ok. Lo cual me sorprende mucho que le hayas pegado, pero qué bien, este descanso te favoreció. Me hizo bien. Ahora. Y pues la mitad, digo. La mitad, o sea, 50,000 millones de personas se cree que han muerto por malaria. Sí, digo, porque se considera. Sigue siendo un programa, digamos, grueso de salud mundial, pero si tú te vas unos siglos para atrás, pues es de hecho, es la enfermedad más antigua que se conoce, o sea, que se conoce así por evidencia, que tiene registro, incluso en tablas así de estas de arcilla en Mesopotamia, registros de biológicos en Egipto muestran el antígeno de la malaria, o sea, tiene es una enfermedad que... Y creo que humano, o sea, no hubo humano ni antepasado humano, o sea, no hubo homínido que no fuera torturado por moscos, ¿no? No creo que a nadie le guste tener moscos revoloteando alrededor. Sí. Imagínate cuando vivíamos pues más a la intemperie, o sea... Ha sido el problema de conciliar el sueño desde hace centurias. Es un problema eterno. Oye, pero bueno, volvamos. Entonces nos estabas contando, Ale, que tú tiempo después de la inoculación, y supongo que esto fue una historia que uno hace a posteriori, ¿no? Pero estabas en Escocia, del otro lado del mar,
¿Y qué empezaste a sentir o qué pasó? Pues sí, justamente. Estaba en Escocia y de pronto me agarró una fiebre. Síntomas como de un resfriado común, la garganta seca, la nariz fluyendo mucho, dolores de cabeza, fiebre. Y yo pensé, es un resfriado común, estoy en Escocia, estoy expuesta a los elementos naturales. Nunca me pasó por la cabeza mi experiencia más o menos reciente de haber estado en la selva. Pero esa fiebre era una fiebre terrible, así de tener unos escalofríos realmente insoportables. O sea, nunca en mi vida había sentido tanto escalofrío. Órale. ¿Delirar? Así en las noches. Yo sí recuerdo algunas veces así como de que mi cabeza se estaba yendo a otra parte. O sea, no recuerdo así alucinaciones ni nada por el estilo. Sí. Pero sí una sensación de malestar que nunca en mi vida había sentido. Y unas cefaleas, dolores de cabeza, insoportables. Por eso no se lo deseo a nadie en este mundo. Y eso, bueno, fue a muchos meses de que yo estaba en la selva. Uh-huh. Las fiebres no cedían. Los síntomas como que se aliviaban, pero las fiebres no cedían. Haz de cuenta que te da un escalofrío, luego te da muchísimo calor, luego te vuelve a dar escalofrío, ¿no? Esto te da uh-huh. en periodos de cada 2 días. Órale. Y yo pensaba, bueno, es una gripa muy extraña. Muy extraña, sí. Pero yo estaba sentada en la idea de que era una gripa. Nunca me... Pero para esto ya había sido así por algún remedio pequeño, ¿nada? Nada, lo que pasa es que mi corazón estaba muy dolido. Ya, claro. Es que en esa época yo tenía un novio que me dio un cortón así terrible. Uh-huh. Fue así como el drama, en ese momento el drama más grande de mi vida, ya uh-huh. sabrán. Entonces yo creo que esa situación también me provocó un cierto grado de inmunodepresión. Claro. Uh-huh. Sí. Y eso, ya a la postre, ahora lo sé porque lo he estado investigando, eso hizo que aflorara el parásito que yo traía alojado en el hígado, exactamente. O sea, empieza por el hígado la malaria. Empieza por el hígado. El mosquito te pica, ajá. te inocula la fase asexual del parásito que se llama Plasmodium, que se llama merozoito en esa fase, entonces uh-huh. entra a tu cuerpo y se dirige inmediatamente a las células del hígado, a habitar tu hígado. Se la sabe, o sea, trae se el la GPS. Sabe, exactamente. Esa es otra de las cosas impresionantes del Plasmodium, ajá. porque tiene que vivir en el hígado humano, ajá. en la sangre humana, en el estómago del mosquito y en las glándulas salivales del mosquito. Entonces tiene que tener antenas para identificar al tiro. Todos estos tejidos. Bueno, y antenas metafóricas, porque sí. es como, es unicelular, ¿no? ¿Es unicelular? Así es una célula. Es una sola célula. Tiene que tener detectores, claro. Exactamente. Entonces, llega a tu hígado, esa es la primera fase que te ataca en el hígado, se reproduce como loco, y bueno, puede tener una fase de incubación, que es variable dependiendo del parásito y dependiendo del hospedero, puede ir de 2 meses hasta 1 año después. Entonces, un año después, con mi sistema inmune todo debilitado, perfecto, me reproduzco y salgo a la sangre de Alejandra. Oye, yo tengo una pregunta, Alejandra, porque... O sea, esta inmunodepresión derivada de una depresión... Rotura de corazón. De un síndrome de Takotsubo. Exacto. Detonó, es probable que haya dado chance pero independientemente de eso, ¿se habría manifestado sí o sí porque estaba en tu hígado? ¿Sabemos? Podría ser, porque fíjate qué bueno que lo preguntas, porque el Plasmodium que vive en nuestro continente y sobre todo en México, el que es más abundante se llama Plasmodium vivax, tiene la capacidad de sobrevivir durante mucho tiempo a casi cualquier condición y sobre todo si tú como humano te estuviste medicando para protegerte contra la malaria, pero no lo hiciste bien y mucha gente no lo hace bien, eso le da las condiciones así más propicias. El mecanismo no está bien establecido cómo es que lo hace. Pues pero que hay como latencia, ¿no? Se caracteriza por ser muy latente, y muy resistente a los medicamentos actuales antipalúdicos. Claro, habría que ahí nada más hacer el guiño, porque a mí me ha tocado tener que tomar pues como tratamiento profiláctico, ¿no? O preventivo, exacto. Que los fármacos, digo, al menos los baratos, porque hay unos muy caros, pero
tienen un montón de efectos secundarios y se tarda, o sea, tienes que tomarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces en lo que se establece en tu, digamos, torrente sanguíneo, no sé, una cantidad del medicamento, es rudo tomarlo. Entonces muchas veces los dejas, ¿no? Sí. Actualmente hay muchos medicamentos antipalúdicos. El del que estás hablando se llama Lariam. Sí. Ese incluso creo que te puede llevar a psicosis y esquizofrenia y hasta tendencias suicidas. De hecho hay un artista francés que le pasó eso por tomar Lariam. Mejor no ir al campo, como dice Claudio, ¿no? O tomar mucho gin tonic, porque el agua tónica Exacto. Está basada en esa sustancia también, sí. Oigan, bueno, se nos va para que no te acuerdes de lo que fuiste a ver. Exacto. Esta mitad de malaria, del masacre cerebral. A ver, ahí les da otra. Pensando que ha matado a la mitad de humanos, ¿no? Históricamente, pues no somos la excepción. A otros animales, a la mayoría de otros animales también les da malaria. Tienen sus propios parásitos Plasmodium específicos, porque los parásitos pues dominan el planeta, no a todas luces. Compárteme 2 ideas que te vengan a la mente ahora que volvamos, ustedes allá afuera también, de otros grupos de animales que ha afectado tremendamente, incluso produciendo extinciones. Extinción de malaria. @coteriart, @claudífonos, #masacre cerebral. No le cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida a este masaje cerebral de la malaria. Me queda rapidísimo ponerles aquí a la mitad del programa que si están escuchando esto en nuestro día de salida, es decir, en viernes 11, pues el sábado 12 vamos a estar en Puebla y en Cholula presentando el sensacional de literatura mexicana, así que si viven en Cholula, viven en Puebla, cáiganle, y si no, mándenos a sus amistades que anden por allá. ¿Qué Cholula es Puebla? Ahí pueden buscarse la info en nuestras redes sociales, ¿no? En Científicos Anónimos. Y nos habíamos quedado aquí pues con esta idea de que si la malaria ha matado a nivel histórico a la mitad de la población humana, no es algo, digamos, dicho a la ligera, es tremendo, y eso también sucede con otras especies, ¿no? Entonces, pensando en el mundo no humano, pensando en el resto de organismos que les da malaria, a muchos animales diferentes les da malaria, sin embargo, ha generado extinciones. Ha habido casos en que se extinguen especies, ¿no? Porque digo, una cosa es que te esté matando con una tasa de incluso la mitad de la población, pero paulatinamente, ¿no? Y otra es que de pronto pues puede irrumpir la malaria en un lugar que no había, y te imaginarás, pues como cuando la conquista española de estas tierras, ¿no? O sea, los patógenos pues acaban con poblaciones enteras. Y entonces Claudio, con todo lo que ha aprendido en el masaje cerebral a través de 6 temporadas, ¿no? Lo cual no es poco, nos va a ofrecer una idea, una hipótesis de cómo pudo haber sucedido y qué animal o qué animales se extinguieron por la malaria directamente. No estoy logrando llegar a ningún lado en mi cabeza, porque no sé bien de entrada a qué animales puede picar un mosquito. A todo animal que tenga, digamos, sangre, ¿no? Que tenga, habrá moscos, pero no hay pieles imposibles. Es una buena pregunta. ¿Los cocodrilos les picarán los moscos? Esa es una gran pregunta. O sea, ¿un hipopótamo lo pica un mosco? Sí, a un hipopótamo sí. Un cocodrilo me saltó más. Los pican. Sí, pero sí, o sea, digamos hematófagos, digamos vectores, ¿no? Ahí es un buen punto. Aquí sería un poco pensar desde ahí en qué entornos puede no haber moscos, naturalmente hablando. Yo creo que en lugares mucho más fríos, ¿no? O sea, más o menos, porque luego tienes, bueno, sí, ya en Antártida y en Polo Norte, pero en Rusia, sí, en Siberia, es uno de los peores lugares de moscos. O sea, tú te imaginas el trópico, no tienes ya los moscos de la tundra. ¿Ah, sí? Sí, porque además se activan solo en el verano y los escuchas, suenan como jets acercándose hacia ti, y cuando llegan, te empanizan y dicen que es mucho peor que en la selva. ¿En serio? No me lo imagino para nada. No me lo imagino para nada. Pero no, pensemos, para no quedarnos aquí muy atorados, lejano del continente, islas. Había islas donde no había moscos. Hasta ¿neta? que llegaron los humanos. Claro. ¿Y por qué no tenían? ¿Y cuáles eran sus polinizadores? No, ¿O no tenían? No, o sea, moscos no habían cruzado los océanos.
y de pronto llega el humano con sus frutas, con sus chivos, con sus cerdos, con su sangrita, con sus propias pieles. Sí, claro. Y metimos moscos. Ahora hay moscos en absolutamente todos lados. Pero llegaron de mano del humano. Entonces imagínate el laboratorio biológico de una isla del Pacífico. Como tú estabas pensando en Hawái, ¿no? Tú estabas pensando en Hawái, ¿sí o no? Como tú estás pensando en Hawái. O en Mauricio. O en las Mauricio. O, ¿te acuerdas las antípodas, no? No estuviste en el programa, pero lo escuchaste. La antípoda de la Ciudad de México es Mauricio. Es Mauricio. Eso sí me lo aprendí yo en la prepa. Bueno, saludos al Buki. Exacto. Pues fiel escucha del masaje cerebral, ¿no? Espero yo, pero bueno. Sí, Hawái. Hawái es un caso de estudio. Ha habido muchas otras islas en el Pacífico con historias similares, pero en Hawái, fíjate que prácticamente la biodiversidad de vertebrados grandes son aves, eran aves, ¿no? Muchísimas aves endémicas. Y ahí es donde la malaria ha causado varias decenas de especies extintas debido a la malaria. O sea, llegó el mosco con los humanos cuando empezaron a llegar balleneros y demás a Hawái, ¿no? O sea, había población nativa humana, pero no había moscos. Y de pronto llegó y barrió. Tiene una ventana de oportunidad para ser bastante exitoso y arrasa con todo lo que con todo lo que puede picar y a todo a lo que le puede inocular el parásito. El parásito. Pero entonces, bueno, claro, el vector eso es importante, que son mosquitos anófeles. Anófeles, de varias especies. Y hay varias especies, y también hay varias especies de Plasmodium que pueden generar malaria, ¿no? Exactamente. Eso es lo que dibuja un poco el alcance que tiene. Sí, son 4 especies de Plasmodium las que provocan malaria. En humanos son 2 que provocan malaria con síntomas así muy agudos y con riesgos muy fuertes, que son Plasmodium vivax. Plasmodium vivax es mucho más frecuente y más común en América que en África y en Asia. Y la otra especie es Plasmodium falciparum. Esa es muy letal porque además es de más reciente invasión hacia los humanos. Entonces todavía los mecanismos así de coevolución con los humanos están, digamos que en construcción, por eso es muy letal. Vamos retrasados ahí. Y es la más frecuente en África, entonces... Claro que es donde el clásico, todo el mundo ubica la malaria de África, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, entonces nada más, síntomas es como fiebres muy altas, pero que te termina matando de fiebre, o sea, si fuera un caso letal. No, fíjate que no te mata de fiebre, aunque bueno, o sea, sabemos que las consecuencias de fiebres muy altas en el cerebro pueden ser letales, ¿no? Te deja daño neurológico. Te deja daño neurológico, pero lo que sí puede suceder es que, o sea, la fiebre se manifiesta porque el parásito está atacando tu sangre. El Plasmodium está comiéndose todos tus eritrocitos. Se está alojando en los eritrocitos y además los está haciendo cambiar de forma. Al hacerlos cambiar de forma, los eritrocitos, que normalmente transportan oxígeno a todos tus órganos, te dejan sin oxígeno. Te dejan bajo un estrés oxidativo muy, muy fuerte. Está saboteando el sistema. Sí, no, es terrible. Este parásito sí es un héroe de la parasitología. Y sucede en todos lados al mismo tiempo, en tu cuerpo, ¿no? Además. Sí, porque se va a los eritrocitos, o sea, va por el torrente sanguíneo, entonces te puede llegar al cerebro. Sí. Si te da malaria cerebral, ahí ya. Quedaste. Sí, y eso se puede complicar precisamente si no te lo estás tratando, si no estás recibiendo tratamiento. O si no tienes acceso a él, ¿no? O si no tienes acceso a él, precisamente. Entonces, sí puede ser letal cuando ya no has hecho nada por tu propia salud, ¿no? Pero las fiebres, estos episodios de fiebre que son cíclicos, que son fiebres, se llaman fiebres tercianas o fiebres cuartanas, precisamente por la periodicidad. Fiebres tercianas son cada 48 horas, que es lo que yo sentía en Escocia, cada 48 horas tenía un episodio de estas fiebres, y fiebres cuartanas cuando son cada 72 horas. El Plasmodium falciparum es el que tiene este ciclo de 72 horas, y Plasmodium vivax el de 48 horas. Okay. Entonces... pues yo estaba en Escocia, tenía estas fiebres hasta que finalmente dije, tengo que ir al doctor, ya no me puedo, ya esto no es una gripa normal. Fui con una doctora que así la adoro, la admiro todavía a tantos años de distancia, porque ella me dijo, a ver, ¿qué haces? No, pues soy bióloga. ¿Dónde has estado? Estuve en la selva.
¿Y qué en la selva qué te llevaste o qué medicamentos profilácticos? Nada. No, sí, estaba haciendo profilaxis, pero la hice muy mal. Ahí sí, tache para Alejandra. O sea, hice lo que los artículos científicos dicen que no se debe hacer. me dejé de tomar las pastillas porque se me acabó una cajita de pastillas y dije, ya, solamente me faltan 2 meses para regresar a Escocia, ya no me las sigo tomando. Y entonces, pues un año después, malaria en Escocia. Entonces la doctora hizo toda la historia, me hizo las preguntas que tenía que hacerme y dijo, prueba de sangre ahorita. Prueba de sangre. 24 horas después me habla a mi celular y me dice, te tienes que ir a un hospital. Cámara. Si no me hubiera tratado... Te mueres. Bueno, yo creo. Qué horror. No. Yo pienso que sí. Qué heavy. Sí. ¿Y ya en el hospital qué tratamiento te dieron? Me dieron un tratamiento también con quinolonas, con quinina, en varias presentaciones. Los antibióticos también sirven porque además eso es una historia muy impresionante de Plasmodium. El órgano que caracteriza a los protozoarios del filum apicomplexa, incluido Toxoplasma, es un plástido, era una bacteria, hace millones de años era una bacteria que se metió al protozoario. Una endosimbiosis ahí. Hubo una endosimbiosis. Entonces, el tratamiento de la malaria incluye algunos antibióticos que atacan el ADN de este plástido, no lo dejan que se reproduzca porque tiene una reproducción independiente ese organito del Plasmodium. Entonces, con antibióticos también te lo tratan y con otras quinolonas. Órale. Me dieron ese tratamiento. Bueno, pues estamos por llegar al ocaso del masaje cerebral. Vamos a pasártela por ahora, ¿no? Vamos y venimos, no le cambien, que vienen otra carga de revelaciones de la malaria. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos de vuelta en el ocaso del masaje cerebral. Está hoy con nosotros Alejandra Valero, que nos está platicando sobre haber sido doliente de malaria, cómo salió avante de ello. Y pues todavía quedan algunas preguntas pendientes sobre la mesa al respecto. De entrada, ¿cómo le haces para evitarlo? Además, más allá de quedarte en tu casa en Guapa. Encerrado. Exacto. O sea, debe haber algunas otras alternativas. Claro. Porque, por como lo cuentas, no es algo por lo que nadie, estoy seguro, que diga, hijo, qué curiosidad. Voy a ir a Yucatán a ver si me toca, ¿no? No. Entonces, por un lado, eso. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y qué tan posible es? Ok. Bueno, sí hay un tratamiento profiláctico, quiere decir que puede prevenir la enfermedad, pero amiguitos que nos están escuchando del otro lado, por favor cumplan con el tratamiento, háganlo bien, tómense todas las pastillas que les dicen por el periodo de tiempo que les digan, porque eso les va a ayudar mucho. El tratamiento profiláctico es combinar algunas quinolonas. No sé cómo haya cambiado la situación, ahorita no sé cómo se llaman las medicinas exactamente, pero todas son a base de estas sustancias, como la quinina, y el tratamiento, ya cuando tienes la infección por malaria, lo que a mí me dieron en el hospital, cuando llegué al hospital, pues fue esto, o sea, fueron quininas, fueron antibióticos, realmente en un periodo de 30 horas más o menos. Yo recuerdo, sí, rápido. Yo recuerdo que solo pasé una noche allí, completamente dormida, ¿no? Me ponían todas las medicinas vía intravenosa. Y bueno, ese fue también, para contarles, ese fue mi primer paso a la fama. En un hospital escocés. A la mañana siguiente... Lo más exótico que les había pasado. Fui lo más exótico. Fui el caso más exótico en la ronda de los residentes, ¿no? Juntaron así como a 25 residentes, además yo así en la cama tirada, ¿no? Con un montón de medicinas. Este es el caso de la enfermedad tropical, algo que ustedes nunca van a ver en su vida, probablemente, a menos de que se vayan a alguna selva. Pero bueno, sí fue rápido. Y la recuperación fue un poquito más gradual. Recuerdo que tuve que seguir tomando las quininas durante un tiempo y ya, después de eso ya, ¿no?
Lo que no sé, y es un dato interesante también del parásito, es que cuando invade el hígado, puede quedarse en el hígado, en estado latente. Sí. Entonces, yo estoy buscando hacerme un estudio de hígado. Que garantice que... Sí. Que garantice que no tengo el parásito. No, porque por lo que he leído, puede estar latente en el hígado por otros 3 años. Oye, y puedes también reincidir, ¿verdad? O sea, si te vuelves a exponer, no hay defensa del cuerpo contra esos sí, parásitos. Sí hay defensas. Se desarrolla. Pero te podría dar el otro, Plasmodium, ¿no? Claro, si te vas a África, si viajas a África y juegas con el destino, te puede dar Falciparum. En Asia, sí. Sí, si no aprendiste tu lección. Si no dejas la biología. Si no dejas de tener un interés por la naturaleza y los animalitos, no. Pero bueno, siguiendo un tratamiento profiláctico, lo que sí es que no hay una vacuna. Todavía no. Se ha peleado mucho, ¿no? Se ha intentado mucho, sí. Se ha intentado, se ha desarrollado. Sí. Y de hecho hay un documental interesante por ahí acerca de un estudio que se hizo con monos tití en Sudamérica. Una historia pues muy ruda, así de lo que usted no debería hacer si es médico o investigador, porque es un estudio con nada de ética animal. Pero ese estudio se llevó a cabo precisamente para investigar el desarrollo de una potencial vacuna contra la malaria, pero hasta ahorita no la hay. Otros métodos, pues el pabellón, ¿no? Los mosquiteros, definitivamente, y pues repelentes, que no estamos hablando del OF o del Autan, sino hay unos repelentes caros, pero muy efectivos contra la anófeles. Pero bueno, eso es cuando vas a ir directamente a estar un día, ¿no? 2 días ahí expuesto. Si vives en la zona es otra cosa. Sí, es otra cosa, porque además recordemos que la evolución entre el mosquito, el parásito y el humano, pues ha estado ocurriendo durante ya muchísimos miles de años. Sí. Y el mosquito tiene sus propias estrategias y el parásito también tiene sus propias estrategias, que son producto de este proceso coevolutivo. Por ejemplo, el Plasmodium se piensa que te hace más atractivo a la picadura de mosquitos. Te cambia el olor. Te cambia el olor, exactamente. Te hace ser así como un imán para mosquitos. Uy, qué horror. Y entonces se contagian. El sueño, ¿no? Claro, eso no lo habíamos dicho. Los mosquitos pues se contagian cuando pican a alguien que está enfermo. O sea, bueno, y lo adquieren, no se enferman, pues, pero se vuelven vectores, ¿no? Se vuelven portadores. Y ellos, porque ellos también traen el parásito adentro y lo van a transmitir. O sea, todo esto pensémoslo desde la perspectiva del parásito de Plasmodium, que requiere del mosquito y del humano para completar su ciclo de vida. Entonces, y vuelve a los mosquitos más como insaciables, ¿no? Como más agresivos. Quiero comer todo el tiempo. Exactamente, así como zombies, ¿no? Sí, totalmente. Hay un estudio precisamente que se hizo para proponer a prueba esta hipótesis de que la infección con malaria modifica el comportamiento del mosquito y sí los hace picar más veces. Normalmente un mosquito, cuando no está infectado con el parásito, poquitos mosquitos no traen esto, como que te pican un día en la noche, se tragan la sangrita y ya, y al siguiente día pican a otra persona. Pero cuando traen el parásito, pueden llegar a picar hasta 2 personas diferentes en una misma noche. Claro, y ahí está el salto. Ahí está. Claro, y eso no nos debería sorprender porque parásitos que manipulan la mente de sus hospederos, pues cada vez se acumulan más evidencias. Digo, tenemos ahí para quien esté escuchando y no conozca el episodio de Toxoplasma, búsquenlo para que vean que pues obviamente el humano también está comprendido en este grupo de hospederos que nos cambia la conducta. Los parásitos, a veces de una manera muy loca, ¿no? Y a veces más sutil, pero sí tienes habilidad. Sí, y todo esto es producto de un proceso evolutivo bastante interesante entre humano, protozoario y mosquito, ¿no? Sí. Hay otras historias de parásitos en donde hay incluso más hospederos de diferentes grupos taxonómicos que tendrán sus propias historias. Pero... que no vendan. Oye, yo me quedé con algo que te quería comentar, que era que incluso se barajó la posibilidad de que la malaria
hubiera sido uno de los factores de extinción de los dinosaurios. ¿Ah, sí? Sí, imagínate tú, cuando te preguntaba la extinción pensé que ibas a decir eso. ¿Dinosaurios? Los dinosaurios, ¿quiénes han extinto? Es que yo no sé por qué tengo la idea de que si la piel es muy gruesa el mosquito no pica. Pues ya. mira, se supone que la malaria, o sea, los mosquitos, digamos, y la malaria parece que el sistema, digamos, de vector parásito un poco se evolucionó o surgió más o menos hace 100 millones de años, cuando la Tierra estaba llena de dinosaurios. Y bueno, hace 66 millones de años se extinguieron totalmente los dinosaurios ya con el asteroide. Pero puede ser que el asteroide pegó cuando ya tenías poblaciones pues con otros problemas, ¿no? Y entonces yo no estoy diciendo que yo necesariamente secunde, pero hay papers y todo de gente que especula que la malaria tuvo que ver. O sea, los dinosaurios tenían malaria, eso sí lo sabemos. Mira, qué Imagínate interesante. Imagínate vivir, como estábamos diciendo, la isla, ¿no?, de Hawái, en donde no había malaria, de pronto llega y extingue. Imagínate estar en un momento del planeta en que no existe, ¿no?, porque todavía no existía en ningún lado, y empieza a surgir. Y entonces esos primeros, estamos hablando en millones de años, ¿no? Pero ese primer millón de años de y los dinosaurios sin farmacia Simis. Exacto, y el doctor Simi no estaba ahí, estaba en todos lados, menos en el Cretácico. No conocían nada de las quininas, esos pobres dinosaurios. O sea, si había un primer Oxxo, creo que sí es del Cretácico. Ay, Dios. Sí, pues sí, es que entonces creo que eso termina de dibujar este panorama de la malaria pues como algo enorme, ¿no? Por eso yo creo que era un programa que teníamos en deuda. Sí, ¿no? La malaria es una enfermedad, ya saben, es la más antigua de la humanidad y es la que todavía está dejando muchos estragos, ¿no? Muchos. El paludismo también, buenísimo, Ale. Sí. Oye, ¿dónde pueden aventarte un cable si alguien quiere contactar contigo? Bueno, pues me pueden contactar a una dirección de correo electrónico. Sí. Es alevalero.editora@gmail.com. Ahí está. Se recibirán ahí todos los médicos comentarios. escoceses ya saben dónde dar seguimiento al caso más exótico que les ha tocado ver. ¿Qué será de la mujer de la malaria? Oigan, y yo siempre dejo así para el final, pero rápidamente los agradecimientos, no es cierto. La cartelera. Los eventos que vienen en puerta, ¿no? Les decía que 12 Cholula y Puebla, 12 de abril Cholula y Puebla, luego 24 y 25 de abril Tijuana, vamos a estar también presentando ahí el sensacional Literatura Mexicana, luego el 27 de abril en el Festival del Libro y la Rosa aquí en la UNAM, luego el 3 de mayo en Cuernavaca, y ya para finales de mayo, 29 de mayo, tenemos un evento muy grande aquí en Ciudad de México con Isla Urbana, que es el Tlalocan, que es el Festival de la Lluvia, y que este año vamos a hacer la parte como de charlas en el Huerto Roma Verde. Es jueves 29 de mayo. Ahí está, muchas oportunidades de vernos, de conocernos, y nada me da más gusto cuando llega alguien a un evento y me dice, escuché el masaje cerebral que existía en la Sociedad de Científicos Anónimos, y a veces al revés, ¿no? En la sociedad escuchan que existe el masaje cerebral. Pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Un gusto tenerte de vuelta, ¿no? No, hombre, gracias por invitarme, Cota. Yo encantado de venir a tu espacio, ¿eh? Espero que no te dé malaria por lo pronto y tengas una mejor excusa. Cállate los ojos. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor